Cruzado Puente sobre dos temas fundamentales en la ejecución contractual de obras públicas. El primer caso, el tema de casuística sobre inicio de obra, regulado por el artículo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y el segundo caso, el tema de los adelantos. El adelanto directo, que lo estipula el artículo 181, y el adelanto por materiales e insumos, que los regula el artículo 182 del reglamento. En el tema de los adelantos, como ustedes saben, también está regulado por el Decreto Supremo 011-79-BC. Y si bien las normas son claras, son también muy controversiales. En las obras públicas, entre las entidades y los contratistas, y también los supervisores, se genera una serie de controversias, y si revisamos nosotros los laudos arbitrales que publica el OCE, vamos a encontrar muchas controversias resueltas en tribunales arbitrales relacionados a los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el ingeniero Marco Cruzado nos va a compartir sus experiencias sobre casos reales para aclarar algunos puntos que todavía puedan resultar necesarios. El ingeniero Marco Cruzado tiene 25 años de colegiado, ha sido gerente de obras y gerente de supervisión del Provincia Nacional. Actualmente es asesor de diversas empresas contratistas y consultores en temas de obras públicas. Entonces lo dejo con el ingeniero Marco Cruzado Puente. Adelante, ingeniero. Buenas noches, agradeciendo nuevamente al capítulo de Ingeniería Civil de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú de Lima, Consejo Departamental de Lima, sobre la oportunidad que nos está dando para poder conversar con ustedes sobre dos temas importantes, que es el inicio de plazo de ejecución de obra y los adelantos de obras públicas. Aparentemente estos temas deberían ser de un trámite de acuerdo a lo establecido en la normativa. Sin embargo, vamos a ver que en este nuevo reglamento hay algunos temas que vale la pena poder conversarlo con ustedes, así como la experiencia que hemos tenido o que tenemos a lo largo de nuestra carrera profesional. Bien, esos son los objetivos que vamos a tener hoy día como, digamos, de los dos temas que vamos a conversar. Bien, iniciamos esto con el inicio de plazo de ejecución de obra. Y esto está regulado por el Decreto Legislativo número 1444, que es la ley, y el Decreto Supremo número 344 del año 2018, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones, que está vigente a partir del 30 de enero de este año. Bien, y vamos a iniciar, ¿qué cosa nos dice la norma? El inicio del plazo de ejecución de obra se rige desde el día siguiente de que se cumplan algunas condiciones, y la norma nos numera cada una de ellas, y nos dice que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda. Entonces, lo primero que tiene que hacer la entidad es notificar al contratista. Muchas veces le mandamos la carta para la entrega de terreno al contratista como entidad, pero obviamos hacer la notificación de quién va a ser el supervisor o inspector. Y muchas veces se tienen controversias en este sentido, sobre todo cuando al contratista le falta plazo para culminar la obra, porque el contratista invoca que no hay fecha cierta de inicio del plazo de ejecución si es que no ha habido la notificación, porque efectivamente la norma así lo establece. Bien, entonces no debemos olvidar que somos entidad, y si somos supervisor,
hacerle recordar al área usuaria de nuestra entidad a que haga la notificación formal, obviamente dentro de los 15 días que establece la norma una vez suscrito el contrato, para dar inicio, para hacer la entrega de terreno y luego dar inicio a la ejecución de la obra. La segunda condición, que la entidad haya hecho entrega del terreno, y nos dice que ahora la entrega puede ser total o parcial, según corresponda. En este aspecto, antes había muchas controversias relacionadas con la entrega de terreno. ¿Por qué? Porque este terreno, sobre todo cuando se tratan de obras lineales, ya llámense carreteras, infraestructura, o sea, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de riego, donde la obra se desarrolla longitudinalmente en varios kilómetros, entonces muchas veces el terreno no está pues a libre disponibilidad en el 100%. Y el contratista, como antes la norma decía que le entreguen el terreno y no se lo entregaba en forma total, con razón o sin razón, anotaba en el cuaderno de obra que tiene afectaciones. Y si bien es cierto, el contratista tenía frente de trabajo o espacio donde ejecutar la obra, pero al no tener el 100% del terreno, anotaba en el cuaderno de obra la causal, el inicio de la causal de una ampliación de plazo, por ejemplo. Y se iniciaba la controversia. Entonces, ahora, la norma te dice que le puede hacer una entrega total o parcial, ¿no? Pero para hacer la entrega parcial, también dice la norma en otros artículos, no en la entrega de terreno, que en las bases tengo que poner la manera con la cual o por la cual yo voy a hacer la entrega del terreno. O sea, tengo que tener identificado y tengo que tener programado la manera que voy a hacer la entrega de terreno. Bien, tenemos ya el supervisor, hemos hecho la entrega de terreno y la otra condición es que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las bases hubiera asumido como obligación. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Tienen ustedes una idea cuándo es el que se supone que es el contratista, perdón, el que entrega el calendario, ¿no es cierto?, de adquisición de materiales e insumos, ¿no? Pero ¿cuándo es que la entidad podría entregar? Si es que esto está en las bases. Eso ocurre normalmente cuando la entidad, por ejemplo, ha tenido una obra inconclusa y ha llamado a un proceso de selección para culminarla y tiene materiales, por ejemplo, en stock, ¿no?, que le dejó el contratista que le resolvieron el contrato. En ese caso, tiene que poner ese calendario de entrega de esos materiales que tiene la entidad, obviamente para que el contratista pueda hacer su programación del proceso constructivo de acuerdo a la entrega de los materiales que le va a hacer la entidad, parte de los materiales o la totalidad si los tuviera. ¿Cuándo ocurre también? Otro ejemplo, yo tengo como entidad Ministerio de Transportes, tengo un puente que quiero construir un puente, pero este puente es metálico y yo como entidad tengo estos puentes metálicos, ¿no es cierto? Como lo tengo que programar, tengo que entregar este calendario de entrega de materiales al contratista, pero esto obviamente ha tenido que estar previsto en las bases, para que el contratista dentro de su oferta tenga esa tingencia y pueda hacer su oferta de acuerdo a esas consideraciones. Bien, entonces, cumplida la entrega de la notificación, ¿quién va a ser nuestro supervisor o inspector? Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, y si la entidad corresponde a entregar este calendario de entrega de materiales, también lo ha cumplido. Y son dos condiciones más que la norma lo ha establecido. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo en caso este se haya sido modificado con ocasión de la solución de consultas y observaciones. Y esto era una redundancia que también se utilizaba antes para crear controversia, porque antes decía que se tiene que entregar el expediente técnico. Pero no olvidemos que en el proceso de selección, dentro de los documentos que se le entrega
a los participantes inicialmente de un proceso de selección para la ejecución de una obra, se le entrega el expediente técnico, ¿no es cierto?, para que pueda hacer sus observaciones, para que pueda hacer sus consultas concernientes a este expediente. Pero como decía que se tiene que entregar el expediente técnico, se tenía que sacar copias y se le tenía que entregar al contratista un expediente técnico para dar cumplimiento a lo que establecía la norma. Entonces, era un trabajo innecesario. Ahora, dice, te voy a entregar el expediente técnico, siempre y cuando este haya sido modificado. Porque si no ha sido modificado, tú ya lo tienes desde el inicio del proceso de selección. Ya no es necesario que te entregue otro expediente. Entonces, si es que ha habido una consulta o una observación que ha modificado alguna parte del expediente, la entidad tendría que entregar este expediente modificado al contratista para que pueda, como un requisito para el inicio del plazo de ejecución de obra. Bien. Y el último requisito, que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181, ¿no? Ahí están las condiciones de los adelantos, que lo vamos a ver más adelante. Pero bien, y esta es una novedad que ha incluido este nuevo reglamento con respecto al anterior. Dice que las bases pueden establecer la obligación de constituir un fideicomiso para entrega de adelantos, ¿cierto? Pero esto ya no es como una iniciativa, porque hasta la norma anterior los fideicomisos siempre han existido, ¿no es cierto? O sea, no es que no hayan existido, siempre han existido los fideicomisos. Pero era de un trámite interno del contratista con la fiduciaria. Ahora lo han incluido, que la entidad podrá incluir en las bases la constitución de un fideicomiso para la entrega de adelanto y para el manejo de estos adelantos, que lo vamos a ver también más adelante. Si esto está puesto en las bases, que va a haber un fideicomiso, entonces la norma dice que esta no es una condición para el inicio del plazo de ejecución de obra. Vamos a ver, porque para constituir un fideicomiso se necesita un tiempo, ¿no es cierto? Y ese tiempo normalmente es mayor, como vamos a ver más adelante, a los 15 días que tenemos el plazo desde la firma del contrato, desde la suscripción del contrato hasta el inicio de la ejecución, para la entrega de terreno y posteriormente al día siguiente el inicio del plazo, ¿no? Entonces, como supone un tiempo mayor a los 15 días, que eso está previsto en la norma, entonces exceptúa y dice, oye, es una obligación para que tú inicies la obra, que yo tengo que entregarte los adelantos y que ya está establecido en las bases. Pero ojo, si en las bases yo he puesto que se tiene que constituir fideicomisos para el manejo de los adelantos, entonces eso no sería una condición para que inicies tu plazo de ejecución, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque es muy importante en el momento de saber la fecha cierta de inicio del plazo de ejecución. Todas esas 5 condiciones que hemos visto anteriormente deben cumplirse como máximo dentro de los 15 días contratados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. O sea, todas las condiciones que hemos visto acá, las 5 condiciones, la A, la B, la C y las 2 siguientes, tienen que ser cumplidos en 15 días. En caso el contratista no haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Si bien es cierto, en las bases dice que la entidad va a otorgar, porque se tiene que poner en las bases, el adelanto directo, sin embargo, no es obligación para el contratista que lo solicite. Si él, vamos a ver los plazos que tiene el contratista, que son 8, una vez suscrito el contrato, ¿no es cierto?, y no lo pide dentro de ese plazo, entonces se entiende que el contratista no va a requerir y podemos dar inicio al plazo de ejecución.
Ahora, la norma se pone en la condición, ¿qué pasa? Porque todas esas obligaciones, esas 5 obligaciones que hemos visto, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Quién tiene que cumplirlas? La entidad. Entonces, acá se pone en la condición, la norma dice, ¿qué pasa si la entidad no cumple con cualquiera de esas condiciones antes señaladas? No entrega el terreno, por ejemplo, ¿no? O no entrega el expediente técnico si este ha sido modificado como producto del proceso de selección. El contratista dice puede iniciar un procedimiento de resolución de contrato. O sea, si bien es cierto, se ha suscrito el contrato, ¿no? Pero como no puede iniciar la ejecución de la obra, que hemos visto en la norma, que tiene que ser ¿cuántos días? 15. Y si la entidad en esos 15 días no logra cumplir estos 5 requisitos, entonces el contratista puede iniciar un procedimiento de resolución de contrato dentro de los próximos 15 días de vencido el plazo previsto en el numeral anterior, en lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ya sabemos, ¿hasta acá cuántos días van? 30. Y también en este mismo plazo, en los 15 días, tiene derecho a solicitar resarcimiento por daños y perjuicios debidamente acreditados. O sea, tiene que acreditar. O sea, yo me han creado un perjuicio económico. ¿Cuál es el perjuicio económico que yo he podido tener, digamos, el más visto? ¿Cuál es? Una carta fianza he tenido que presentar para la solución del contrato, ¿no? ¿Qué carta fianza es? Fiel cumplimiento, ¿no? El 10% del contrato. Y eso, el banco o quien me emita la carta me cobra, ¿no? Un monto. Pero como resuelvo el contrato y no he cobrado ninguna valorización ni nada, entonces, ¿es un dinero que yo tengo que recuperar o no? Porque es un perjuicio económico que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces, por eso dice que tengo que acreditar. Y así como este, pueden haber otros. Pero la norma le dice, le pone un techo. O sea, no me vas a cobrar, o sea, tienes derecho porque has sido perjudicado. Pero le dice la norma, el monto máximo equivalente al 5 por 10.000 del monto del contrato por cada día. Y hasta un tope de 75 por 10.000. ¿Cuántos días puedo lograr? Si son 5 por 10.000 por cada día que yo puedo cobrar, y puedo cobrar como máximo 75 por 10.000, ¿cuántos días es? ¿Cuántos días como máximo podría cobrar de perjuicio económico diario? 15, ¿no? Que son los 15 días que están puestos ahí en la norma. La entidad, luego de que yo presente mi documentación debidamente acreditada, hasta con esos montos que están ahí indicados, hasta esos porcentajes que están ahí indicados, la entidad debería pronunciarse sobre mi solicitud, sobre la solicitud del contratista, en un plazo de 10 días hábiles luego de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles de vencido el plazo con la cual cuenta la entidad para pronunciarse sobre mi solicitud. Es decir, la entidad o se pronuncia o no se pronuncia, y si yo no estoy de acuerdo, podría llevarlo a arbitraje y tengo como máximo un plazo de 30 días hábiles para presentar, ¿no? O iniciar el procedimiento de conciliación o arbitraje, obviamente dentro de dentro de lo que está establecido en la cláusula justamente de los procedimientos de conciliación o arbitraje que tienen todos los contratos. Bien, entonces como ustedes ven, el contratista podría resolver, pero podría ser que hay algunas consideraciones que la entidad no está en las posibilidades, o condiciones climáticas o otros aspectos que no podríamos nosotros
iniciar la ejecución de la obra. Entonces, en ese caso, la entidad puede acordar, bien, o sea, no es obligatorio, puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de obra, del plazo de ejecución de obra, pero tiene que estar en el marco de esos dos supuestos. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. Quiere decir, a ver, cualquier construcción, ¿no es cierto? Tengo que construir, por ejemplo, a ver, en Ayacucho. Y me voy, y lamentablemente el proceso de selección se demoró y otorgo la buena pro en diciembre y tengo que comenzar la obra en enero. Pero ustedes saben que en enero en la sierra llueve. ¿Podríamos dar inicio o no? ¿O podríamos postergar si quisiéramos? ¿Qué es lo que recomendarían ustedes a su entidad? ¿O si son contratistas, les convendría postergar? Sí, ¿no? Es un bien para ambos. Entonces, cuando la estacionalidad climática no permite, bueno, en caso la entidad se encuentre imposibilitada de notificar quién es el supervisor o inspector, o no puede entregar el terreno en forma parcial o total, lo puedo postergar hasta el cumplimiento de esas consideraciones. Ojo que el contratista podría resolver el contrato, ¿no? Pero como el contratista quiere construir, no lo resuelve y puede diferir la fecha de inicio del plazo. Vuelvo a repetir, cuando condiciones climáticas no permite dar inicio a la ejecución, o en caso la entidad por alguna razón no pueda notificar quién es o sea, está imposibilitada de notificar porque aún no tiene el supervisor o inspector, o no puede entregar el terreno en forma parcial o total, entonces esto se puede diferir hasta el cumplimiento de esas condiciones. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el efecto de diferir la fecha de inicio de plazo? Si el contratista con la entidad deciden diferir el plazo, la fecha de inicio, perdón, de la ejecución de la obra, no resulta aplicable el resarcimiento visto, ¿no? El 5 por 10.000 hasta el 75 por 10.000 que tenía derecho del monto del contrato, que tenía derecho el contratista a reclamar, ya no lo puede hacer, porque obviamente nos hemos puesto de acuerdo. Y lo que es importante acá, porque yo he visto muchos procesos administrativos a funcionarios públicos por este tema, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo. O sea, el contratista, una vez suscrito el contrato, tiene 8 días para solicitar su adelanto, ¿no es cierto? Y seguramente lo hace. Llega el día 15 y por alguna de estas razones que hemos visto anteriormente, o la estacionalidad, o no tiene el terreno, o no tiene a un supervisor, le dice al contratista: señor, vamos a poner de acuerdo y vamos a diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución. Pero ojo, que el adelanto directo ya está en trámite, ¿no? ¿O no? Entonces, en ese caso se tiene que suspender el trámite. ¿Quién lo suspende? ¿Ante quién se ha hecho? Ante la entidad, ¿no es cierto? Entonces, la área usuaria tendrá que mandar un memorándum, un oficio, con el documento que se comuniquen internamente de las entidades públicas, y le tendrá que decir a quién, a administración, que se suspenda el trámite, pues como dice la norma. O sea, en otras palabras, ya no pagues el adelanto directo.
debiendo reiniciarse 15 días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. ¿Esto qué indica? Que deberíamos tener una fecha cierta de cuándo es posible iniciar la obra o no, para que el contratista tenga la oportunidad de reiniciar este procedimiento. Pero nuestro reglamento nos dice, bueno, hay que hacer algo, pues tenemos que sustentarlo, no es solamente ponernos de acuerdo mediante un acta y luego una adenda, ¿no? Entre contratista y entidad, o entre entidad y contratista. Dice que es las circunstancias invocadas. ¿Cuáles son las circunstancias invocadas? Cualquiera de las dos que hemos visto anteriormente, ¿no? Para suspender el inicio de plazo de ejecución de la obra, esto se tiene que sustentar en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente. ¿La adenda entre quién y quién se suscribe? Entre la entidad y el contratista. ¿Quién tendría que hacer el informe técnico? ¿Quién tendría que hacer el informe técnico? La entidad. La entidad tiene que hacer su informe técnico y tiene que estar debidamente sustentado y motivado. Entonces, vuelvo a repetir, no solamente es decir está lloviendo o es decir aún no tengo supervisor, sino tiene que estar debidamente acreditado en un informe técnico. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando los funcionarios públicos tengan una auditoría, si no hay el informe técnico, tengan por seguro que van a tener dificultades. Y tienen que también suscribirse la adenda correspondiente. Ahora, muchas entidades públicas, cuando no tenían el supervisor, por alguna razón se les caía el proceso de selección para contratar a la supervisión, entonces designaban a un inspector o a un equipo de profesionales para la inspección de la obra, ¿no? Para dar inicio a la ejecución de la obra. Y muchas veces tenían serias dificultades para sustentar esto ante los órganos de control. Entonces la norma dice, para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, y vamos a ver cuándo es que una obra requiere supervisión y cuándo es que una obra puedo designar un inspector. O sea, para una obra que se requiere efectivamente supervisión, ¿cuál es la diferencia entre un supervisor y un inspector? La supervisión es externa, ¿no es cierto? Y tiene que tener su registro de consultoría de obra, ¿no? En la materia en la cual va a supervisar, en el tipo de obra que va a supervisar. Y el inspector es un trabajador, un funcionario de la entidad, ¿no es cierto? Entonces el reglamento le dice, oye, mira, si tú aún no tienes el supervisor, puedes tú designar un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar al supervisor. O sea, la primera condición es que por lo menos tengas el proceso de selección para contratar a la supervisión en marcha, ya convocado. Dice, ojo, puedes hacerlo, pero tienes que demostrarme que el proceso de selección ya está convocado. En dicho caso, solo puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la ley de presupuesto del sector público para el año correspondiente. ¿No es cierto? O sea, hay un límite, la ley de presupuesto público de cada año te pone un límite hasta qué monto tú puedes designar un inspector y después de ese monto obligatoriamente tienes que contar con supervisión. Entonces, él te dice, ojo, que tú podrías mantener tu inspector, pero hasta que el acumulado de las valorizaciones
del contratista no supere el límite establecido. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿No? Tenemos que saber cuál es el límite o no. Bien, ahí está. El artículo 17 de la ley número 3879 dice, cuando, no, en el caso de esto la norma lo pone explícitamente con monto. Y claro, está en función de las UITs, obviamente. Cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, el organismo ejecutor debe contratar obligatoriamente la supervisión y control de obras. Entonces, como ustedes ven, tenemos una limitante y tenemos que saber cuándo es que vamos a designar un inspector o no. Si yo tengo una obra de 20 millones, seguramente que esos 4.300.000, como al inicio de las valorizaciones, de acuerdo a la programación, pues, ¿no? La curva de Gauss, ¿no es cierto? Voy valorizando poco, subo, llego al límite, llego a lo máximo y luego bajo nuevamente. Entonces, obviamente que sí tendré cierta cantidad de meses. Pero, ¿qué ocurre si la obra es de 300 millones? Esos 4.300.000, seguramente que en el segundo mes ya estoy llegando, ¿no? Entonces, tengo que saber en qué estado está mi proceso de selección de la supervisión para ver si decido poner inspectores. Porque si no me metería en un lío, ¿no? Porque ¿qué tal si en una obra de 300 millones designo inspectores? Y al segundo mes ya acumulé estos 4.300.000 y aún no logro que el proceso de selección tenga ya ganador, ¿no? Porque luego que gana tiene que perfeccionarse el contrato, tiene que haber un plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Tendría que paralizar la obra o no? ¿O suspender el plazo de ejecución? ¿No? Porque si no estaría incumpliendo lo que dice acá el reglamento. Porque ahí dice bien claro, en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite. Si supera ese límite, ¿qué ocurre? Si supera los 4.300.000, ya mis inspectores no podrían estar, ¿no? Entonces, ese es el análisis que tiene que hacer el área usuaria si es que quiere designar, designar inspectores hasta la contratación del supervisor, ¿cierto? O de lo contrario, si yo veo que no voy a lograr, ¿no es cierto?, llegar, o sea, voy a superar los 4.300.000 y aún no voy a poder lograr la contratación del supervisor, entonces, ¿a dónde me voy? A diferir, ¿no? ¿No? Mejor difiero, porque total no tiene un costo. ¿No? Entonces, ojo, mucho cuidado, porque las entidades públicas muchas veces, con el objeto de hacer una ejecución contractual y presupuestal, toman este tipo de decisiones y después se tienen dificultades, ¿no? Se tienen dificultades para poder dar cumplimiento a lo establecido en la norma. Bien, he puesto esto, ¿cierto? La programación, el CAO, ¿no? El calendario de adquisición de materiales e insumos, utilización de equipos, ¿no? El calendario de utilización de equipos, etcétera, porque este es un tema que antes en las normas anteriores no existía, ¿no? Muchas entidades la hacían como una obligación de la supervisión, estaba dentro de los alcances del contrato de supervisión, pero no estaba regulado. Entonces, ahora sí. Para efectos de la aprobación de la programación de ejecución de obra, esta programación de ejecución de obra, el calendario de adquisición de materiales e insumos y el calendario de utilización de equipos, esos documentos, ¿quién los presenta? Normalmente. ¿El contratista para cuándo los presenta? En la suscripción del contrato, ¿no es cierto? Todos esos documentos los presentan en la suscripción del contrato. Antes teníamos serias dificultades para poder revisar, porque el plazo era
no estaba regulado y el plazo era muy corto. Y muchas veces nos ponían, ¿no? Exagerando, un contratista ponía que todas las actividades que tenía en su programación eran críticas. Te ponía, de las 80 actividades, te ponía 70 que son críticas, ¿no? Y 10 que no son críticas. O sea, su ruta crítica era todo. Cosa que no era cierto, ¿no? Pero eso sí tiene un efecto, ¿en dónde? En la ampliación de plazo. O sea, si a mí, si yo tengo una dificultad para ejecutar las cunetas, si esas cunetas no están en la ruta crítica, ¿generaría una ampliación de plazo? No, ¿no? Porque tiene una holgura hasta que se cumpla la holgura, pues, ¿no? Hasta que se vence el plazo de la holgura. Pero si está en la programación como crítico, ¿me generaría una ampliación de plazo? Sí. ¿Entienden? Entonces, esa era la dificultad que se tenía sobre todo las entidades para poder controlar estos documentos. Entonces, no había una manera, porque el reglamento no lo establecía. Entonces, ahora sí lo establece y pone cuáles son las condiciones y la caracterización de dichos documentos. Entonces, nos dice que para efectos de la aprobación de la programación de ejecución de obra, calendario de adquisición de materiales e insumos y el calendario de utilización de equipos que fue presentado por el contratista en el momento de la suscripción del contrato, el supervisor inspector, dentro de los 7 días de suscrito este contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la entidad. O sea, ¿quién tiene la obligación de revisar? La supervisión. Entonces, ahora, ojo, que cuando haya control en estos documentos, luego en una acción de control posterior, no pueden decir que algún funcionario de la entidad no lo ha revisado, porque le está poniendo como obligación ¿a quién? Al supervisor, y le tiene un plazo de 7 días. Si el supervisor lo observa por alguna razón, le comunica pues al contratista, oye, el contratista te has equivocado en esto, corrige esto, ¿no es cierto? Y el contratista tiene 8 días para absolver. De ser el caso, porque de repente el contratista se mantiene, pues dice, no, para mí está bien, pues, ¿no? Para ti estará mal, pero para mí está bien por tales consideraciones. Bien, se pone de acuerdo el contratista con el supervisor, concuerdan una versión definitiva y se lo remite la supervisión a la entidad. En caso no hay acuerdo, o sea, el supervisor le comunica al contratista, oye contratista, estas son mis observaciones, y el contratista dice, no, son tus observaciones, ¿no? Pero para mí lo que yo he hecho es correcto por tales y cuales razones. No se ponen de acuerdo. Bien, en este caso, la entidad hace caso a lo que dice la supervisión y las considera válidas las observaciones, que no habrían sido levantadas o concordadas con nuestros contratistas. Y lo remite a la entidad la versión final, la que cree la supervisión que es correcta, si es que no ha llegado a un acuerdo con el contratista, y tiene como máximo dentro de los 15 días de suscrito el contrato. Pero ¿hasta ahí ustedes creen que ya ahí cierra el tema o qué pasaría? Pues si el contratista tendría derecho a réplica, tendría derecho a decir, oye, pero lo que ha hecho la supervisión está mal. Entonces, recibido el informe del supervisor, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo. Si la entidad lo observa, ¿no? Lo entregado por la supervisión, ya sea concordado con el contratista o ya sea su versión de la supervisión, si es que no se ha puesto de acuerdo, se considerarán los calendarios del expediente técnico. Miren, porque los calendarios son importantes o no. Por ejemplo, una obra comenzó el 23 de agosto o el 23 de julio.
Comenzó el 23 de julio. ¿Tengo que valorizar ese mes de julio o no? Tengo que valorizar. ¿Y contra qué lo comparo? Para ver si llegó o no llegó por lo menos al 80% de lo programado, para no pedirle peso a un calendario acelerado, ¿no? Entonces, ahí tendría que recurrir a los calendarios del expediente técnico. Lo que falta acá en esta norma es decir, si nos ponemos en este supuesto, ¿quién actualiza los calendarios del expediente técnico? Porque el expediente técnico puede poner una fecha de abril, mayo, lo que sea, ¿no? Pero no tiene fecha cierta de inicio. Entonces, ahí viene la... Estoy en un cursito. Ya, entonces, se supone que debería ser ¿quién? ¿Quién lo va a actualizar esos calendarios? Ponerle fecha cierta de inicio. ¿La entidad? ¿Y la entidad le podría encargar a la supervisión? Porque se supone que la supervisión tiene especialistas, ¿no? En la materia. Un especialista en costos y presupuestos, por ejemplo. ¿No? Entonces, no lo dice. Pero, bueno, en fin, mientras se ponen de acuerdo entre las partes, es válido el calendario del expediente técnico. Sin perjuicio de cualquier discrepancia, por ejemplo, si no le han aprobado su calendario al contratista, este puede someterlo a mecanismos de solución de controversias que corresponda. ¿Cuántos tipos de solución de controversias hay? Ya saben, ¿no? La más fácil, ¿cuál es? Conciliar, ¿no? Aunque es difícil en el Estado conciliar. Bueno, y de ahí el arbitraje, la JRD, lo que corresponda, ¿no? Supongamos que todo haya sido bien hecho, o sea, el contratista presentó sus documentos adecuadamente, el supervisor la revisa, cree que es conforme, pasa su informe de conformidad a la entidad la revisa y también piensa que es conforme. Pero hay un plazo, ¿no? Ustedes han visto que hay un procedimiento y plazos, ¿no? Entonces, esos plazos muchas veces sobrepasa el plazo de la primera valorización, que es donde vamos a necesitar estos calendarios para poder evaluar nuestro avance de obra. Entonces, la norma ha desarrollado muy bien esta cápite y dice, recibido el informe del supervisor, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo. En caso se observe, se considera, está acá. Mientras se apruebe la programación de ejecución de obra, en el plazo que está establecido en la norma, ¿no? El calendario de adquisición de materiales e insumos y el calendario de utilización de equipos antes señalados se considerarán los calendarios del expediente técnico. O sea, quiere decir que transitoriamente, mientras se aprueban estos y si tengo una valorización de promedio, tendría que usar los calendarios del expediente técnico, ¿no? Hasta que se aprueben los calendarios antes señalados. Entonces, se supone que ya cuando estén aprobados, así como nosotros usamos, por ejemplo, la actualización de precios, los índices del mes anterior, ¿no es cierto? Porque se publican con fecha posterior al día 5, al quinto día útil, ¿no? del mes siguiente. Idénticamente se tendrá que hacer las correcciones correspondientes una vez que tengamos el calendario debidamente aprobado. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía? Y también está pues la revisión del famoso expediente técnico por las mismas razones que le decía antes, que esto no era una obligación, pero ahora ya es una obligación. Dice, entonces, dentro de los 15 días calendarios de inicio de plazo de ejecución de obra, o sea, ya acá he tenido que iniciar la obra, para obras cuyo plazo sea menores o iguales a 120 días, y dentro de 30 días calendarios para obras cuyo plazo sea mayor a 120 días. O sea, tenemos dos
plazo de 15 días para revisar el expediente técnico, en caso de las obras sean hasta 120 días y mayor de 120 días, tiene un plazo de 30 días. El contratista presenta a nuestra supervisión o al inspector su informe técnico de revisión del expediente. Este es una nueva, digamos, un nuevo entregable que tiene que hacer ahora ¿quién? El contratista. Está obligado. No es que si quiere no lo hace o si quiere no lo hace, porque esto luego, si no lo hace bien o no lo hace, esto va a tener repercusión. ¿Cuándo? Cuando yo quiera ampliación de plazo, por algunos problemas del expediente técnico, cuando yo quiera, claro, adicionales, ¿no? Oye, no me ha revisado el expediente técnico, o sea, no me pidas a mí plazo porque no has cumplido con la formalidad que está prevista en la norma. ¿Qué cosa debe incluir? Miren, posibles prestaciones adicionales. Pero esto es las que podría yo advertir, ¿no es cierto? Porque podría yo en una revisión de expediente técnico advertir todos los adicionales que podría haber en una obra. Sobre todo, por ejemplo, si se trata de una carretera. Es imposible, ¿no? Pero por lo menos lo que tiene el expediente técnico, o sea, si el expediente, digamos, las deficiencias que tiene el expediente técnico, sí los podría advertir. No todas, pero por lo menos algunas, ¿no? Riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. O sea, yo puedo ir consultando, ¿no? Respecto a algunas cosas que yo creo del expediente técnico. El supervisor o inspector, dentro del plazo de 7 días calendario, para obras con plazo menor o igual a 120 días, y de 10 días para obras mayores de 120 días, eleva un informe técnico, ¿no?, de revisión del expediente técnico de obra a la entidad, con copia al contratista. O sea, tiene que informarle al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisor o inspector. Entonces, ya sabemos, el contratista revisa, bajo esas consideraciones, ¿le entrega a quién? ¿A quién entrega el informe? ¿A la entidad? No, al supervisor. El supervisor hace sus propias verificaciones, se pronuncia, tiene esos plazos, ¿y a quién le entrega? A la entidad, ¿no? Entonces, esto es importante y quería ponerlo porque es algo nuevo y que ahora es obligatorio. ¿Alguna pregunta sobre inicio de ejecución de obra? Sí. El contratista lo puede. Sí, y en el mismo plazo, o sea, dentro de 15 puede pedir resarcimiento de daños y perjuicios. Así es. Porque nosotros como ingenieros siempre tocamos, leemos y entendemos así, tal cual está literalmente. Pero ¿por qué los árbitros, cuando sí aceptan que a pesar que se ha vencido el plazo, el contratista al final de la obra, cuando resuelven el contrato, pide resarcimiento de daños y perjuicios? Porque según los abogados tienen no sé qué espíritu, las letras, y dice que no pierde el derecho de solicitar ese resarcimiento de daños y perjuicios, y en muchos casos les han dado ese resarcimiento de daños y perjuicios. Yo no sé cómo pues nosotros como técnicos leemos fríamente la parte literal, pero ¿por qué los abogados aceptan, incluso salen a favor del contratista? Ya, ese es un aporte importante, ¿no es cierto? O sea, nosotros los ingenieros aplicamos, ¿no es cierto?, lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las normas anteriores tenían algunos vacíos, ¿no es cierto? O sea, pero sin embargo acá, a ver, no sé en qué diapositiva, ya la misma norma te dice que en caso eso suceda,
ya no puede pedir, ya no tiene derecho al resarcimiento. No sé, en una de esas por acá está. En los supuestos vistos en la disposición anterior no resulta aplicable el resarcimiento. O sea, este es el reglamento, ¿eh? Yo cuando hago mis exposiciones trato de ceñirme a lo que dice el reglamento. O sea, yo no pongo cosas, digamos, interpretadas por mí. Eso es lo que dice el reglamento, ¿no? Entonces, antes no había esto de acá. Ahora he puesto bien claro, ¿no? En los supuestos vistos en la diapositiva anterior, o sea, si yo decido diferir la fecha de inicio, o sea, decidimos entre la entidad y el contratista, no resulta aplicable el resarcimiento visto, ¿no? Y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo. O sea, dos condiciones, o sea, dos consideraciones. La primera, si decidimos diferir el plazo entre las partes, que es el contratista y la entidad, ahora dice taxativamente, ¿no es cierto?, que ya no resulta aplicable el resarcimiento. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Pues, ¿de qué me vas a cobrar? ¿No es cierto? Entonces, tal vez en algunas otras circunstancias sí. Ahora yo no creo que se pueda interpretar de otra manera, porque está puesto, ¿no? Pero sí hay otros casos, ¿no es cierto?, donde el arbitraje, por intermedio de los abogados, tienen su propia procedimientos legales, ¿cierto?, que no es materia en este caso de pronunciarse, ¿no?, porque es otra profesión, pues, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos ingenieros. Sin embargo, ¿no es cierto?, a partir del año 2020, ¿no?, para obras mayores a 20 millones, ya son los ingenieros los que van a poder resolver las controversias, ¿no?, que es ya obligatorio, que es por intermedio de la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, esto se ha visto con el propósito de que sea más ágil, ¿no?, los procedimientos en la ejecución de la obra. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre inicio de obra? Bien, entonces, hemos quedado claro que las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para el plazo, para el inicio del plazo de ejecución. Tenemos que cumplir 5 consideraciones. Podría no entregar el adelanto directo siempre y cuando en las bases establezca que se tiene que firmar un fideicomiso, ¿no es cierto? Y podría también yo diferir el plazo bajo 2 consideraciones, por temas climatológicos o porque no tengo el terreno o porque no tengo todavía el supervisor. Y dijimos también que yo podría poner a inspectores para obras que necesitan supervisión, ¿hasta cuándo? Hasta que el monto acumulado de la valorización del contratista llegue ¿a qué monto? 4.300.000. ¿No es cierto? Ese es el resumen, digamos. Sí. Justo lo que acaba de decir, ¿no?, al respecto. En la definición dice, ¿no?, con el monto del valor referencial. Habla acá, ¿no? ¿No sería en este caso el acumulado por valorizaciones? El acumulado de valorizaciones, exactamente. Así es. Sí, pero aquí no dice cuando el monto del valor. Acá está. Puede mantenerse la participación de inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la ley de presupuesto del sector público para el año correspondiente. La siguiente es el artículo 17. Este artículo 17 regula cuándo es que yo necesito una supervisión en forma obligatoria. La norma, esta es la ley de presupuesto público, la ley de presupuesto público, ojo, te dice, cuando tengas obras iguales o mayores a este valor, tú requieres obligatoriamente tener supervisor, ¿no es cierto? Entonces, 4.300.000. ¿Y qué cosa te dice el reglamento? Que yo solo puedo mantener la participación de mis inspectores, ¿no?,
en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra, o sea, ya estamos en obra acá, ¿no? Estamos en la ejecución de la obra, no supere el límite establecido por la ley de presupuesto para el año correspondiente, ¿no? Que es en este caso, estos 4.300.000. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya pasamos a adelantos entonces. Sí. Es lo que dice acá, ¿no? O sea, está claro que acá dice que ya no hay perjuicio económico, ¿cierto? Ya no hay reclamo del contratista y el contratista tiene que estar de acuerdo, pues, con lo que dice el reglamento. O de lo contrario, si no estoy de acuerdo, me voy a resolución, ¿cierto? No me cobras nada y lo postergamos el inicio, entiendo que tienes algunos costos, ¿no es cierto?, que tienes que asumirlo, o de lo contrario, haces lo que está establecido en el reglamento. Sí, por ahí había otra pregunta. Y esa es una pregunta muy importante, ¿no? Ahora, primero, ha habido unos inspectores, ¿cierto? Y ha pasado una valorización, supongamos, ¿no? Entra el supervisor y no está de acuerdo, ¿no?, con algunos trabajos pagados, y ejecutados y pagados, ¿se entiende? ¿No? Entonces, en principio tiene que haber una transferencia de cargo, pues, ¿no? O sea, todo lo ejecutado. ¿Qué cosas normalmente tenemos en obra? ¿Qué cosa hace el supervisor o el inspector? Cuaderno de obra. ¿Qué más? El dossier de control de calidad hechos a la fecha, que den, ¿no?, que verifiquen lo pagado en las valorizaciones, ¿no? Planos, planillas, demetrados, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que se genera y toda la documentación, cartas que se han generado, ¿no?, tiene que transferirlo a la supervisión, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer ya? Y a mí me entregó la información y yo como supervisor ahora reviso y como dice acá el colega, yo no estoy de acuerdo, pues, con alguna partida. Acá me han pagado la partida concreta en este muro y resulta que no cumple la calidad, pues, ¿no? Me voy con mi densímetro y verifico y no cumple. ¿Qué hago? No olvidemos que hasta ahí no hay problema, yo diría, ¿por qué? Porque las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿no? Eso es lo importante y lo bueno. Y si no cumple, ¿podré deducirle al contratista esa partida en la próxima valorización o no? ¿No? En el principio tendría que decirlo que lo corrija, ¿no? Oye, corrige, pues, ¿no?, lo que está mal. Si lo corrige y cumple las especificaciones técnicas mediante los controles de calidad, etcétera, no habría problema, ¿no? Pero ¿y si no cumple? O sea, no lo hace, ¿podríamos descontar o no? Sí podríamos descontar, porque es un pago a cuenta, ¿no? Inclusive en algunas valorizaciones le pago de menos, la próxima la completo, ¿no? Tiene ese efecto, ¿no? Si es que yo le he pagado no completo, o podría ser al revés también, que son casos que va a saltar a la vista, ¿no? Porque la única manera que tú podrías corregir es que ponerle un metrado negativo, ¿no?, en la siguiente valorización, siempre y cuando lo ejecutado sea menor a lo que tú has pagado, ¿no? Pero tendrías que cambiar la planilla de metrados, etcétera, etcétera. Hay que hacer un trabajo ahí, pero hay que hacerlo, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Ya, nada más cerramos el tema de inicio de ejecución de obra, que ustedes ven que debería ser algo sencillo, ¿no?, que no debería traernos problemas, pero si no aplicamos adecuadamente la norma, resulta que después tenemos dificultades, ¿no? Y las dificultades muchas veces se vienen después de algunos años.
para todas las partes, no solamente para la entidad, para todas las partes. Bien, y ahora vamos a ver los adelantos de obras públicas, porque sí han traído algunas novedades los adelantos de obras públicas, sobre todo lo que conversábamos hace un momento, lo que se refiere a los fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos no teníamos prevista en ninguna norma, ¿no? Pero ahora ya los hay. Bueno, ya sabemos los adelantos, ¿no? Ya sabemos que son dos: el adelanto directo, que es hasta el 10% del contrato, y el adelanto de materiales, que es, ¿cómo? Sí, 30 en total, así es, ¿no? 10 directo, 20, ¿no? El adelanto directo no hay mucho que calcular, ¿no? Porque es el 10% del contrato. Y el adelanto de materiales, el error que hacemos comúnmente, sobre todo en algunas entidades, sí, algo pequeñas, ¿no? Lo que hacemos es que le hacemos el mismo tratamiento del adelanto directo, ¿no? 20% de adelanto, y a veces sin presentar ningún informe, ningún análisis, ningún cálculo, pedimos el 20% tal cual el adelanto directo para el adelanto de materiales, ¿no es cierto? Pero el adelanto de materiales tiene un cálculo que lo vamos a ver, ¿no es cierto? O sea, no es solamente calcular sobre el monto, hasta el 20%. Sí, el adelanto, antes era 20 y 40, ¿no? Ahora es la mitad. Hasta. Inclusive si yo, como entidad, decido no dar adelantos, ¿lo puedo hacer? Siempre y cuando lo haya puesto en las bases. Bien. En caso en las bases se haya establecido el otorgamiento de los adelantos, o sea, tiene que estar previsto en las bases, el contratista tiene 8 días, luego de suscrito el contrato, para solicitar formalmente la entrega de este adelanto directo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo, no procede la solicitud. O sea, el contratista, dentro de los 8 días, sí o sí, tiene que presentarlo. Si ya lo presentó en el 9º día, ¿nosotros como entidad le otorgaríamos el adelanto? No podemos. Ya no hay oportunidad más para el adelanto directo. O lo pidió, y si no lo pidió, no lo pidió. ¿Cierto? Y si diferimos el inicio del plazo, si lo diferimos antes de los 8 días, o sea, decidimos con el contratista diferirlo antes de esos 8 días, si el contratista ya no presenta pues su carta de fianza, ¿no? Y su factura. Pero si no, tendríamos que tramitar. ¿Qué cosa dijimos que tenemos que hacer? Suspender, ¿no? Y la entidad, obviamente, si dice que entre los 15 días tengo que yo cumplir, ¿no? Si el contratista ya se usó 8 días, ¿cuánto nos queda? 7. Entonces yo recibo la documentación, verifico que el monto efectivamente sea el 20% del contrato, ¿no? Perdón, el 10% del contrato. Y su factura corresponde al monto. Tramito su pago, ¿no? Para que la administración le pague en los próximos 7 días, después de presentado por el contratista. Y si se ha previsto en las bases el fideicomiso, entonces, en principio ya comienzo la ejecución de la obra, ¿no? Ya dijimos eso, ¿no? Y esto está regulado en el artículo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que lo vamos a ver más adelante. Un adelanto directo, no hay mucho que calcular, no hay mucho que verificar. Verificaré el monto de la carta, su factura, y ese es un cálculo muy elemental. Entonces, para el adelanto directo no hay mucho problema. El tema ya viene para el adelanto de materiales. La entidad establece en las bases el plazo en el cual el contratista solicite el adelanto. O sea, en otras palabras, la entidad tiene que decir
las oportunidades en las cuales se va a presentar, el contratista va a presentar sus documentos para que podamos evaluarlo y podamos tramitarle el adelanto de materiales e insumos. ¿No es cierto? O sea, ¿cuándo lo presenta y cuál es el plazo, ¿no?, que se entregue el adelanto por parte de la entidad? Con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales e insumos en su oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Ya sabemos que este calendario de adquisición de materiales e insumos fue presentado por el contratista en la suscripción del contrato, luego el supervisor lo verificó, entre otros documentos, y también se pone de acuerdo entre el contratista y el supervisor si es que hay alguna diferencia de técnica, y luego la entidad lo aprueba, y si es que hay algún problema, podríamos usar, ¿cuál dijimos? El del expediente técnico. Bien, la solicitud de adelanto para materiales e insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución. No, hay un problema, no sé en qué obra, muy sonada en la televisión, ¿no?, por el tema de haber entregado el adelanto de materiales cuando aún no iniciaba el plazo de ejecución. Entonces, número uno, debemos estar seguros que el plazo ha iniciado. ¿Y cómo estamos seguros? Si se ha cumplido todas las 5 condiciones que vimos al inicio y efectivamente se aperturó, ¿qué? Cuaderno de obra, ¿no? Bien, la solicitud ya sabemos que es una vez iniciado y se tiene que tener como referencia o en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entrega de dichos adelantos. Entonces, este famoso calendario de adquisición de materiales o insumos es importante, ¿no? Si no está bien analizado, es un problema. ¿Y este calendario de dónde lo sacamos? Normalmente. De MICAO, ¿no? O sea, ¿hay una relación entre la ejecución y los calendarios o no? ¿Y el calendario de adquisición de materiales y insumos o no? Sí, ¿no? Pero tiene que tener cuidado con los plazos que supone la compra de estos insumos. O sea, no necesariamente coincide mi valorización programada versus los insumos, ¿no?, de acuerdo a las partidas o a los análisis de precios unitarios que tenemos en nuestro contrato. Bien. ¿Cuándo no procede el adelanto de materiales? No procede el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Sencillo, ¿no? Si yo tengo programado para el mes de julio hacer alcantarillas, 10 alcantarillas, por poner un ejemplo, ¿no?, y el adelanto para alcantarillas tipo TMC, por ejemplo, ¿no?, y para comprar la tubería resulta que lo pido en agosto, ¿esto es posible? No, porque no tiene ningún efecto que yo lo pida en agosto si es que mi programación estaba en julio. Pero ustedes me pueden decir, pero pues no lo hice, pues efectivamente en julio. Sí, pues, pero ¿de quién fue la culpa que no lo hagas? No podía darte ya en agosto. Entonces tienes que pedirlo en su oportunidad. Y es por eso que cada vez que hay una ampliación de plazo, ¿también se mueven estos calendarios o no? Se mueven, pues, ¿no? Al moverse mi programación, al moverse mi CAO, como consecuencia, también se mueven lo de acá. De repente lo tuve en julio, pero hay una ampliación de plazo, se pasó a septiembre, y en agosto sí podría solicitarla, pero bajo los calendarios contractuales. ¿Qué norma regula este otorgamiento de los adelantos materiales? Mire, es una norma muy antigua, de la 011 del año 79, y todas sus modificatorias, ¿no es cierto? Hay la 020 del 80, etcétera, etcétera, que regula el otorgamiento de este adelanto de materiales e insumos.
¿quién verifica la oportunidad de esta solicitud? O sea, ¿quién da fe que efectivamente está de acuerdo al calendario? Es responsabilidad del inspector o supervisor verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos de acuerdo al calendario correspondiente. Entonces, lo primero que hace el contratista de su adelanto, ¿a quién le entrega? Al supervisor, ¿no es cierto? El supervisor lo evalúa y lo pasa con su opinión a la entidad. Tenemos la amortización de adelantos. La amortización del adelanto directo no hay problema, ¿no? Pero ahora no vamos a tratar de amortizaciones porque las amortizaciones están dentro de las valorizaciones. Y ahora no es el tema de valorizaciones, le he puesto solamente como una información. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 11 y sus modificatorias. Si hay alguna diferencia respecto a las amortizaciones de los adelantos, se tome en cuenta el monto al momento de efectuar el pago siguiente, o sea, el siguiente mes, o en la liquidación. Y ahí vamos a ver un pequeño ejemplo de adelanto de materiales. Por ejemplo, ahí vemos que el contratista pide su adelanto de materiales para cemento, madera, acero, alcantarilla, dinamita, petróleo, etcétera, ¿no? Por ese monto. Y por cada material tiene esos montos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ver si está dentro de los porcentajes, ¿no? Que dice la norma. ¿Está o no está? ¿No? Si el contrato es un montón, 200 y tantos millones, entonces verificamos que sí es menor al 20%. Bien. Entonces también tenemos que hacer el cálculo de la verificación del monto máximo por fórmula polinómica. Y ahí están, coeficientes de incidencia, etcétera, ahí están. Y verificamos que también son formulitas matemáticas así aritméticas, ¿sabes? O sea, acá no hay derivadas, integrales, nada, ¿no? Y seguimos verificando y vemos que es procedente. Entonces, esto de acá está, todo esto de acá está regulado por este Decreto Supremo 011 y todas sus modificatorias. Bien, y ahora vamos a tratar un poco de los fideicomisos, que es algo nuevo, que no se tenía previsto en ninguna norma, y que me parece importante, ¿no? Que ahora las entidades públicas, a efectos de los problemas que se han entregado adelantos y luego se han resuelto contratos, y luego se han entrado en arbitrajes, ¿no? Por años, ¿no? Y sin embargo el Estado no puede recuperar el dinero y muchas veces no se utiliza en la ejecución de la obra. Es por eso que este reglamento dice, oye, podrías usar fideicomiso, ¿no? Pero lo vamos a regular. La entidad puede incorporar en las bases la obligación a constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra cuando el valor referencial o presupuesto del proyecto sea igual o superior a 5 millones. En principio la norma le pone un techo, le dice, oye, para obras menores de 5 millones no vale la pena hacer fideicomiso. Para obras mayores de 5 millones o iguales, sí corresponde, con el fin de garantizar que los recursos durante su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Entonces, yo creo que esta práctica, que si bien es cierto ahora todavía no se hace muy popular, pero aquellas entidades que han tenido problemas con el manejo de los adelantos, lo van a comenzar a aplicar. Bien, como es, digamos, potestad de la entidad, ¿no? Poner en las bases, y para obras mayores de 5 millones, si es que requiere o no requiere, o si va a utilizar esos fideicomisos. Una vez suscrito el contrato de obra, se supone que en las bases estuvieron que era con fideicomiso entre contratista y la entidad. Esta última, o sea, nuestra entidad, tiene un plazo de 30 días calendarios desde la firma de esto para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso
Y de esta forma, el contratista puede recibir el adelanto directo. O sea, la entidad va a suscribir contrato, ¿cierto?, dentro de los 30 días, para que, va a iniciar los trámites para la firma del contrato del fideicomiso. El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con algunas condiciones. ¿Cuáles son? Con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. O sea, el contratista se tiene que pagar. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración. Y por su parte, la entidad se responsabiliza por transferir los fondos, ¿se entiende?, en dominio fiduciario sobre el monto de los adelantos solicitados al patrimonio fideicometido. Bien, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el contratista está obligado a pagar tanto la estructuración como la comisión de administración, ¿cierto? Entonces, se entiende que estos montos no van a estar en los gastos generales. Entonces, eso tendrá que tener en cuenta el contratista a la hora de ofertar. Bien, el contratista se encuentra obligado, además, a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo será asumido por el contratista. O sea, el contratista ya tiene 3 pagos, ¿no? Tiene el pago de la estructuración, tiene el pago de la administración y tiene el pago de la supervisión. Pero yo creo que para desarrollar todo esto, la OCE tendría que desarrollar una directiva, ¿no?, que lo ponga un poco más claro, sobre todo el rol del supervisor. No olvidemos que ya tenemos un supervisor en obra, ¿no? ¿Y qué tal si el supervisor del fideicomiso contraviene lo indicado por nuestro supervisor de obra? Se podría crear una controversia, ¿no? Para mí innecesaria, y debería regularse estos aspectos con el propósito de saber cuáles son los alcances de cada uno de los intervinientes. Cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelantos para materiales e insumos, dicho monto es transferido al patrimonio fideicometido. Quiere decir que hizo el trámite para adelanto directo, por ejemplo, ya teniendo el fideicomiso, solamente lo único es transfiere al patrimonio fideicometido también el adelanto de materiales. En caso el contratista no haya solicitado el adelanto directo, pero entrega el adelanto de materiales, pero sí el adelanto de materiales e insumos, se considera lo dispuesto en el procedimiento visto, ¿no?, para su primera solicitud. O sea, lo que vimos anterior, los 30 días, etcétera, que se requiere para suscribir el contrato y todo lo demás. La entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente de presentada dicha solicitud. O sea, si es que no hubo adelanto directo, la entidad tendría que esperar que el contratista solicite el adelanto de materiales, con la cual podría haber un desfase, ¿no? Porque ¿cuántos días necesitamos? 30 días, dijo en la anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo pido un 15 de marzo, mi adelanto de materiales? Y cuando 30 días requiere, ¿no?, para suscribir el contrato, y de ahí el contratista tiene que pagar la administración, la estructuración, etcétera, ¿no?, la supervisión, y eso no hay plazos. Entonces, es posible que se pasen hasta mayo, y lo que yo pedí en abril. Entonces, todas esas cosas se tienen que regular a efectos de no tener problemas la hora de la ejecución. La hora que solicitemos dinero para la compra de materiales, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, yo lo pido los materiales en mayo, en mayo ya solicito los recursos al fideicomiso de abril, y es posible que el fideicomiso ya no es necesario, ¿no?, porque eso debía haberlo ejecutado en abril. O también el contratista podría invocar una ampliación de plazo porque no ha tenido los recursos para poder ejecutar. La empresa que presta los servicios fiduciarios deben estar autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. La información financiera y contable en la entidad fiduciaria puede ser consultada por OCE y la Contraloría
General de la República. A la fecha, estas son las empresas, son 1, 2, 3. 3 empresas están, esto le he sacado de la Superintendencia y Banca y Seguros, la SBS. Entonces, estas serían las empresas que se tendría que utilizar a la fecha para poder hacer los fideicomisos. ¿Qué cosa es el contrato de fideicomiso? El contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales en los términos antes descritos y cumple como mínimo con esos requisitos. El fideicomitente y el fideicomisario es la entidad. El contratista participa solamente como interviniente. Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria está la designación del supervisor. O sea, ellos designan un supervisor, seguramente ellos van a visitar la obra para ver si llegaron o no llegaron los materiales, o sea, no se sabe, o sea, tendría que regularse. El procedimiento que corresponde seguirse, o sea, en el contrato tiene que estar el procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria. El procedimiento para el reemplazo del contratista interviniente en caso la entidad resuelva el contrato de obra original. Si yo resuelvo un contrato a un contratista y el contrato que suscribió la entidad con la fiduciaria sigue siendo el mismo. El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario. Y esto es importante. La entidad puede optar por constituir un único fideicomiso para administrar los adelantos de varias obras. O sea, los que trabajan en la entidad pueden recomendar, oye, si ya tengo un contrato abierto, ¿por qué yo tendría que hacer el procedimiento nuevamente? Entonces, le da la posibilidad de seguir contratando con esa misma empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Sobre adelantos? ¿Todo tranquilo? Bien. Agradezco mucho haberme escuchado esta hora y media, 2 horas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Marco Cruzado. Muy bien, antes de terminar, quisiera invitarlos para el día 28 de agosto. El 28 de agosto van a venir los actores de la primera obra pública que ha empleado la Junta de Resolución de Disputas para la solución de controversias. La obra es la irrigación a mojado. La entidad contratante es el proyecto especial San Ignacio Jaén Bagua. La obra todavía está en ejecución, pero ya tiene un año de ejecución y ya se han dado casos de controversias ya resueltas por la Junta de Resolución de Disputas. Entonces hemos invitado al director ejecutivo de la entidad, hemos invitado al contratista, a un representante del contratista y un adjudicador. Ellos nos van a contar sus experiencias ya reales. Estamos pasando ya de la teoría a la práctica. Es la primera experiencia en el Perú en el marco de la ley 30225, el Dispute Board ya peruanizado. Entonces es interesante este foro, todos ustedes están invitados. Muy bien. El día 28 van a venir los actores y van a explicarnos todo lo que está pasando en esa obra. Muy bien, vamos.